Familia, ¿cómo están? Nosotros continuamos con este diálogo y quiero plantearte el día de hoy, para no dar toda la antesala de la vez pasada, identidad. Hablaste 4 identidades, ¿no? La autodeterminación, la identidad colectiva, la identidad de significancia y mencionaste una cuarta identidad que no recuerdo en este instante. ¿Cuál era? Individual o del dolor, Sí, autodeterminación, exacto, la relacional, identidad colectiva o significancia. del pasado, ¿no? La herida, la que era una consecuencia. Y luego hablamos sobre el progreso interno combinado con el progreso externo, y hablamos de que el progreso tendría que implicar una transformación, no nomás era un asunto de acumulación, sino que tenía que vivirse una transformación personal. Hablamos sobre el sentido y hemos ido arrastrando desde la primera plática estas conversaciones del ser y de la existencia. Y ahora quiero hacerte una pregunta como para abrir el diálogo del día de hoy. Más o menos te conozco y entonces creo que esto va a ser una parte interesante porque no tenemos el mismo ideal en esto, pero planteémoslo, ¿no? La vida tiene propósito, nosotros tenemos propósito en la vida. Si me lo pones, ¿la vida tiene un propósito? Sí, definitivamente voy a decir no. No lo tiene. No. Déjame explico. Sí, porque... No, tú puedes explicar. Yo sí creo que sí lo tiene. A ver, creo que la palabra propósito ha venido a ser una de esas palabras en donde se convirtió en un producto, ¿no? Liderazgo, felicidad, propósitos. Ella se volvió más una temática de marketing más que un verdadero sentido. Ahora, que el propósito, si vamos a ponerlo como claridad de qué es, para ver si tiene. Propósito es algo que no lo tienes, pero dirige. ¿Por qué digo no lo tienes? Si vemos el propósito como así se referencia en las empresas, como cuando estaba la estrella polar y dirigía a los marineros, entonces marca un destino, marca una dirección, pero tú no llegas al propósito. Simplemente te marca las cosas para que llegues a donde tienes que llegar. Por eso no me gusta tienes, pero la gente cree que el propósito es un lugar a donde tienes que llegar en lugar de ser un lugar o una referencia de que te da dirección hacia dónde te diriges, ¿no? O sea, te da la dirección, te da la pauta, pero no es la meta donde tienes que llegar. Ajá. Entonces no sé si tiene. El verbo tener ahí es como tiene un propósito, porque si no tiene ese propósito, pareciera que la vida carece de sentido. De todos modos, la vida va a seguir caminando, ¿eh? Tengas o no tengas dirección, la vida va a seguir caminando. Pero venimos con un objetivo determinado, como si tuvieras un destino, y entonces a mí me toca ser el carpintero por destino, porque mi propósito es, no sé, no estoy tan adecuado con eso. Ahora, vamos a suponer que sí, la vida tiene un propósito. O sea, hay un referencial hacia dónde me dirijo. Este propósito está determinado por... Entonces vendría una siguiente pregunta. ¿La vida o el propósito se define, se encuentra, se descubre, se determina? Y si me lo dices a mí, yo digo, pues todas. Todas las cualidades o características que acabas de mencionar. Porque yo no puedo definir nada más mi propósito por sí mismo. O sea, yo elijo una parte. Es decir, va el marinero y se da cuenta que la estrella polar es una buena referencia que te ayuda a caminar a donde quieres ir. Ni siquiera sé si tengas que ir, pero a donde quieres ir. Bueno, esta referencia se vuelve importante para que tú puedas adoptar, digamos, esa referencia como dirección de vida. A veces la descubres, porque yo no la hice. Esta referencia yo no la hice. Yo la puedo tomar en cuenta, la puedo decidir, pero yo no la determiné en sí mismo. Pero al mismo tiempo te puede servir este propósito como una referencia de, oye, ¿se vale elegir esta referencia en este momento de mi vida? Si se vale determinarla. ¿Cómo puedo tomar otra referencia en otro momento de mi vida para que el propósito, la nueva dirección o la referencia que yo tenía cambie y no necesariamente cambió el sentido y la dirección o la meta donde quiero llegar? O sea, el propósito son esas cosas que te dirigen a donde tú quieres ir, que te sirven de referencia a donde tú quieres ir,
Pero tú nunca vas a llegar al cumplimiento de ese propósito. No, ni siquiera lo veo en ese esquema o en ese sentido. ¿Qué sí creo que vale la pena identificar en el propósito? Creo que vale la pena que cuando alguien no sabe a dónde va, pues tampoco tiene claridad de su propósito. No tiene claridad de la referencia. Pero no dirías justamente eso, que saber a dónde vas, o sea, tú estás separando dirección de propósito. Totalmente. A ver, vámonos a poner un poco el contexto. Van relacionados, pero tú no llegas a tu propósito. Tú no llegas a tu propósito. El propósito no está hecho para llegar. El propósito está hecho para referenciar tu vida para que llegues a donde vas a llegar. El propósito está hecho para referenciar tu vida. Pero lo puse por eso una metáfora. Está el marinero, tiene la estrella polar. Sí, como una brújula. Es una brújula. Para ti el propósito es la brújula que va a determinar tu dirección. Pero tu dirección y tu propósito están en la misma línea. Sí, pero no llegas a la dirección. Sí, pero propósito, a ver, yo tengo vamos a poner pensamientos básicos y contexto, ¿está bien? O sea, un poco de contexto, Sí. porque te la aventaste así de lleno. Vámonos a la filosofía clásica. La filosofía clásica, de alguna manera, determina que tiene la vida cierto nivel de propósito. O sea, Sócrates siempre tenía, ya lo sabes 1000 veces, el conocimiento personal. O sea, el propósito de la vida era conocernos, ¿no? Aristóteles diría, no nomás es conocernos, es el desarrollo de la virtud. Quédate con eso. Si los primeros filósofos amaban que el propósito era conocernos. Sócrates. Pero no todos, por eso... No importa, pero lo que te quiero decir es cómo funciona lo que está planteando. El propósito es conocernos. Lo está haciendo bien. O sea, sí creo en eso. No quiere decir que porque el propósito sea, simplemente yo no llego a este camino. Yo no llego a este fin último. Esto A eso me da me una refiero, dirección de la vida. que cuando viene Aristóteles va a plantear el valor de la virtud y dice, no nada más es conocernos, sino tenemos que ir desarrollando las virtudes. Para cuando viene Platón todavía pone una dimensión... Y muchos más después. Entiendo, pero cuando viene Platón dice, oye, sí, entiendo la virtud, pero la virtud viene de una condición espiritual, ¿no? Y entonces viene su factor de la caverna, ¿no? Y las sombras, y que la realidad actual es sombras de la realidad espiritual. Entonces, para cuando ellos plantean este propósito que tú dices que nunca se alcanza, en el término de que nunca se termina, si es lo que quieres como determinar, ¿no? Nunca termino de vivir mi propósito, lo entiendo, pero sí tiene que haber un ejercicio de mi propósito. Y yo, personalmente, Leonardo, yo sí creo que una de las cosas importantes de la vida, creo que lo acabo de explicar hace poco en una conferencia y lo vuelvo a decir y me tomo con estas 3 preguntas típicas de dónde vengo, qué propósito tiene mi existencia aquí y a dónde voy, ¿no? Un poco como incluso... ¿Y con quién voy? ¿Cómo? ¿Y con quién voy? Muy Bucay. Muy Bucay, no. Yo creo que estas 3 preguntas, Ravi Zacharias determinaría cuál es el origen, cuál es la dirección, cuál es la moral, cuál es el destino, ¿no? Y un poco cuál es el fundamento. También te dije de las preguntas de Nicolás Ellen, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién debo ser? ¿Cómo me transformo? ¿Qué tengo? ¿Qué debo tener? ¿Cómo me transformo? ¿No? Y estas condiciones lo entiendo. Pero yo, Leonardo, por ejemplo, yo sí creo que yo no soy tan existencialista, ¿no? Diría Sartre, primero existimos, o sea, la existencia precede la esencia. Lo entiendo, ¿no? O sea, como tú dices ahorita, bueno, pues aunque no tenga mi propósito, la vida va a ocurrir. Sí, la vida va a ocurrir y el existencialismo va a ocurrir y todo va a salir. O sea, las cosas, tenga propósito definido o no, mañana va a salir el sol, ¿no? Y entiendo eso, pero la pregunta, cuando me refiero a la vida, no me refiero como a proyecto universal de la vida que está más allá, y entiendo que vas a meter tarde o temprano la teología. Yo me quedo en el planteamiento de cuando un ser humano se pregunta, ¿tengo una razón de mi existencia dada o la puedo crear o de plano no la puedo ni crear ni la debo de tener, ¿no? Y hay de todas las corrientes. En la filosofía es una cosa, Nietzsche diría, no, esto no tiene mayor tema. Albert Camus diría, esto es un absurdo, aunque defienda la vida, tálmicamente no es porque la vida tenga un sí mismo. Pero también viene un Kierkegaard que va a decir, sí, la vida tiene un propósito. Va a venir una psicología que va a decirte, como un Viktor Frankl, ¿no? Claro que tiene la vida
un sentido, ¿no? Y de hecho, encontrarle ese sentido es lo que te va a permitir enfrentar las dificultades, ¿no? Y junto con otros más, ¿no? Pero esa es mi pregunta, o sea, porque yo soy de los que creen. Pero también entendamos algo, en los últimos años, décadas, se ha hecho de este propósito una búsqueda del sentido para darle valía a la vida misma. Y entonces tienes que tener el propósito claro y definido, porque sí entiendo que te lo vendieron como un producto accesorio, como últimamente han hecho con muchas de las cosas de la vida. O sea, tienes que vivir, pero ya no basta vivir. Ahora tienes que vivir feliz, ahora tienes que vivir con propósito, ahora tienes que vivir exitoso, ahora tienes que vivir siendo líder. Bueno, pero eso viene de Maslow. No nada más de Maslow. Cuando después viene, de las corrientes humanistas... Ok, la psicología humanista, pero viene, o sea, en general se materializa pues en el pensamiento de la pirámide de Maslow, donde dice... La trascendencia al final, pero... El sentido de la vida es la autorrealización. Y entonces, como que tengo que buscar ser autorrealizado bajo todos los contextos. Y a partir de ahí derivaron un montón de aderezos que le pusieron para que tu vida tenga el sentido, porque ya en sí misma pareciera que ya no fuera valiosa. La vida misma. ¿Estamos de acuerdo? No es mi perspectiva. O sea, sí lo han venido planteando. Porque si tú eligieras el fracaso, Bukowski y todos esos que eligen el fracaso por sí mismo, pues, en la famosa ley de la retrocesión, en donde la elección del fracaso te da la apertura correcta, porque el día que tengas la aceptación del fracaso se convirtió en un buen día. Y mientras esté en la persecución constante de la vida de éxito, pues tienes más. Te entiendo. Me gusta mucho. Y entonces me parece que a veces el planteamiento del propósito, cuando lo hacen como tienes que tener un propósito. Como dirigido a la felicidad y a la autorrealización absoluta. Si tienes, no estoy a favor de eso. Ahora, si yo tengo una dinámica de la vida, es verdad, vamos a acotarlo a lo que mencionabas. Yo quiero un proyecto de vida, está bien. Tienes dos maneras. Lo haces gerencial en el sentido de un referente mayor. Quiero tener un sentido de vida dirigido a un propósito. Yo no estoy peleado con la palabra propósito, lo que estoy peleado es cómo lo empaquetaron y cómo lo mercadearon. Yo estoy de acuerdo, pero ahorita vamos a quitarle empaquetamiento y vamos a contestar un diálogo tú y yo sobre, yo en esta existencia puedo entender, ¿mi vida tiene un propósito, sí o no? Si sí lo tiene, es propio de la vida, lo tiene. ¿Me lo dio Dios o me lo dio alguien o yo lo autodeterminé? Pone todas las anteriores para no entrar en esa temática ahorita. Pues es lo que quiero responderme. Porque si me respondo eso, pues que soy una de las cosas, de dónde vengo, qué propósito tiene mi existencia y a dónde voy, me va a permitir entender. Iba a comentarte de Jordan Peterson que cuando Jordan Peterson establece esta idea del sufrimiento, ¿no? Que es muy antisocial, porque todo el mundo está ahorita basado en la sociedad, ¿no? En la sociedad feliz, ¿no? El objetivo de la vida es ser feliz. Y cuando viene Jordan Peterson y dice, no, mi tema es que tenemos que enfocarnos en el sufrimiento, no sufrimiento a lo güey, sufrimiento con sentido. El propósito va a darme los recursos y los elementos para poder establecer qué soy capaz y qué no soy capaz de sufrir. Sí entiendo eso, bajo una temática en donde pareciera que el sufrimiento se vuelve el gran maestro. Si yo quiero vivir tranquilidad, bueno, los conflictos de la vida son los maestros que te enseñan a poder sacar de ese conflicto de la vida, vas a sacar la paz. Bajo esa temática, el sufrimiento va a ser el gran maestro, que no estoy 100% de acuerdo, pero sí entiendo la propuesta. Pues el pensamiento estoico de el obstáculo es el camino, ¿no? De meditaciones. Y entonces cada vez que tú tengas estos obstáculos y estos conflictos como precursores de tu progreso, entonces tienes que tomar las grandes lecciones que vienen de la vida. Y no quiere decir que esté 100% en desacuerdo. O sea, sí me gusta la perspectiva de esta interacción, porque lo que me gusta es que es un proceso dinámico en donde no necesariamente la dificultad la puedes categorizar dificultad, obstáculo, entiendo, a mi favor. Tampoco es que si me pongo más piedras en el camino, voy a evolucionar más. Estamos de acuerdo. Y, basado en este contexto, tampoco el hecho de que no tengas obstáculos impide la dinámica. Estamos de acuerdo. Okay. El propósito se me hace muy parecido. Ok, ahora vámonos, ya que tenemos el contexto claro, vámonos a los... Como vamos concretizando las cosas, ¿no? ¿Tú consideras que la vida tiene propósito o no? Yo creo que sí. Es que no me gusta cuando dices tiene. Está bien. ¿Cómo le quieres poner? ¿Lo eliges? La vida tiene un propósito y entonces... O sea, mi existencia. Estoy aquí por accidente. No importa.
O estoy aquí por un propósito. Lo que yo no me gusta el constructo de la frase. Está bien, La vida tiene un propósito y cuando la vida entonces ahora sí tiene un propósito, toma sentido la vida. Yo creo que sí. Si tú no crees eso, El está bien. propósito le da el sentido a la vida. Ya la vida por sí misma no tiene sentido. ¿De veras crees que vas a poder desligar propósito de vida bajo esa categoría? No, yo creo que estoy aquí porque justo, esa es mi gran discusión contigo. Yo sí soy de los que cree que no vengo por accidente, ni soy una, diría Jimmy Rohn, ¿no? No eres una maceta en el corredor. O sea, yo sí creo que estar aquí, estar en esta tierra, en este momento, en estas circunstancias, no estoy diciendo que todo lo que vivo, estoy diciendo mi nacimiento tiene una funcionalidad. No vine aquí a la nada. Ahora, vamos a tratar de establecer, a eso me refiero con el tiene, ¿no? Diría en el pensamiento lacaniano es que, pues, yo estoy aquí no por mí, ni porque mi vida tuviera un propósito, sino en el sentido lacaniano es, yo soy el satisfactor de un deseo del otro, que en este caso fueron mis padres, ¿no? Entonces tú dices, yo no estoy diciendo que si desaparezco la vida no tenga sentido o no tenga valor. A ver. Tiene valor. Yo creo. Hay un concepto de vida generalizado en donde la vida no me necesita. Yo estoy de acuerdo, la vida no me necesita. Hay un concepto ahora particularizado en donde mi vida es mía. O sea, propio de mi existir, la vida va a durar en mi perspectiva, en mi dinámica de vida, lo que yo viva. Sí. Independientemente que reconozca que hubo vida antes y después de mí. Sí, sí, sí. En esta temporalidad de la vida, en donde yo, en esta corporalidad, me toca vivirla, bueno, entonces es verdad, no soy un accidente. No, me queda claro, hay un montón de variables que se tuvieron que haber dado para que yo tuviera una existencia. ¿Estoy de acuerdo? Entonces, no fue azaroso, esto no es generación espontánea. Propio de que hay un montón de variables que coincidieron y que se desarrollaron a fin de poder desarrollar un existir. Ajá. Bueno, pues sí, no somos un accidente. Ok. No, la vida estamos de acuerdo en eso. La vida en sí misma no es un accidente. O como yo digo, la gota del mar no... O sea, tú puedes quitar una gota del mar y el mar sigue siendo mar. Tú puedes quitar una persona de la existencia y la sociedad sigue siendo la sociedad. Sí. Sin embargo, la gota no estoy seguro que contribuya lo que o sea, no... Pero no la acumulación de todas las perspectivas. No acumulo, o sea, no digo, soy una gota dentro del mar. No digo eso. Para mí es... Cada individuo no es una gota mar, es un potencial tremendo. A diferencia de una gota, el ser humano, por eso yo sí creo que soy progresista, el ser humano tiene un potencial y me parece que es el factor clave, la existencia, para que ese potencial tenga un sentido. No, si no seríamos apotenciales, o sea, viviríamos en el carácter de ser una piedra, inamovibles, inmutables. Por eso, sí te entiendo lo que estás diciendo, pero... Si lo que me quieres decir es, Leonardo, sí, tu vida tiene un propósito, sin embargo el universo no te necesita. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y si lo ponemos al revés, o sea, Sí, cuando me dice la vida tiene un propósito. La vida llegas a un espacio en donde el propósito es el cumplimiento de algo. Está bien. ¿Bajo eso? Sí. Ok. La vida en sí misma es una búsqueda de algo. Estamos de acuerdo. Hay algo. Tiene ¿Un sentido? Sí, un claro. Sentido. Ahí ya está. Ok. Ahora, este sentido, vamos a darnos unos minutos para encontrarlo. Este sentido, yo entiendo que tú y yo creemos en Dios. Si tuviera aquí una persona que no creyera en Dios, se nos complica esto mucho más tremendamente, pero lo facilita. Este sentido de la vida, yo creo que de alguna manera Dios lo dispone. Tú no. Es que yo no lo veo así. Por eso. No estamos aquí porque pensemos igual, definitivamente. Cuando Dios pone el sentido de la vida, Dios pone el sentido de la vida en el hombre, pues entonces pareciera que la centralidad del hombre en la ocurrencia de la vida es eso. Y yo digo que no. ¿Cuál es la centralidad? O sea, si Dios le pone un propósito al hombre, entonces quiere decir que el hombre, en este centro de la vida, las cosas se dirigen alrededor de su propósito. Y yo digo, no forzosamente. A mí no se me hace así. Si yo digo una teología, yo digo, no, la centralidad va a ir sobre Dios. De tal manera, vida, Dios.
yo creo en Dios, pero ahorita lo voy a hacer general por audiencia. Tampoco creo que la vida y Dios sea lo mismo, para nada. Estamos de acuerdo. Sí creo en grandes diferencias. Pero la centralidad como una aproximación no puede estar en el que la vive. Y yo estoy de acuerdo. A ver, la vida tiene un sentido, propósito, sí. Ese propósito está enfocado hacia Dios como punto central, 100%. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, con base en eso, nosotros si la vida somos misma tiene partícipes. una continuidad y la vida pues, tiene este sentido, ahora darle al hombre inmerso en esta vida un propósito, yo digo, tú estás dirigiendo todas estas cuestiones generales hacia una particularidad para que se cumpla el satisfactor de esta. Entiendo. Ahora, vamos a hablar del propósito individualizado. Porque como tú lo planteas, no rayas en el existencialismo porque no lo rayas, o sea, no estás ahí, pero también quedaría como casi se escucha como, mira, da igual que estés en esta existencia o no estés en esta existencia, da gracias que alguien te quiere, pero si te desaparecemos no cambia absolutamente nada. No, sí puede hacer un gran cambio y una gran atribución. A ver, lo que pasa es que no quiero caer en estas conversaciones del positivismo, del propósito, porque tú viniste para algo y entonces, esas cosas no me chocan. Está bien, yo estoy a favor, pero... El propósito del ser humano es ser humano. El problema es que cuando le quieren aderezar algo más allá del ser humano, entonces ya no basta el ser humano tampoco. Ahora, no basta que estés vivo, no basta que seas ser humano, ahora tienes que ser, etcétera, y le agregamos más. Entonces, ¿un ser humano a qué vino? Pues a ser humano. En este gran conocimiento de lo humano, o desconocimiento de lo humano, pues en la vida tú vas a ir explorando la gran significancia del ser humano en todas sus atribuciones, pensamientos, emociones, conductas, deseos, convicciones, pasiones, etc. Entonces, mi propósito es encontrarme con lo humano porque yo no puedo, bajo la temática, pues ese es el gran conflicto, el humano no tendría por qué dejar de ser humano. Híjole, vamos a entrar hoy Pero en el ser humano tiene un gran deseo histórico de no ser humano. Ok, vamos a tratar de establecer algo porque o te estás contradiciendo en algunas conversaciones que hemos tenido tú y yo, o tenemos que enfatizar claramente a qué le estás llamando ser humano. Si el objetivo fuera ser humano y conocerme a mí mismo, entonces todas Yo no estoy diciendo que el objetivo sea ser humano y conocerse a sí mismo. Ok, vamos a suponer que no es conocerme. ¿Qué es? Ser humano sin conocerme. Es que aquí es donde como me pones estas dos categorías... No, tú avíntame 20 categorías si quieres, yo no tengo tema. El conocimiento no es el único camino para ser humano, pero es una de las cosas que hay que hacer. Voy a conocerme. ¿Qué otra cosa? A experimentarte, el amar, el reconocer, el solidaridad, generosidad. O sea, hay muchas cosas. Los atributos y virtudes humanas. Hay muchos atributos, claro, Por eso, están ahí, están dados en eso. Estás casi aristotélicamente diciendo que la vida está hecha para el ejercicio de las virtudes. Pero muchas de las virtudes te llevan a la exploración, también la debilidad, no nada más las virtudes. También la impotencia. Voy a suponer. También la insuficiencia. Voy a suponer que alguien dice, la vida tiene un sentido que está puesto por Dios, ¿no? Y es donde el centro es Dios. Listo. Yo no soy un accidente, participo dentro de esta manifestación de vida para existir. Yo quiero saber, eso me imagino que está en la mente de las personas, bueno, en la mía, ¿no? Entonces, yo quiero saber para qué estoy aquí. O sea, no soy un accidente, estoy para aquí. Oye, estás aquí para ser humano. Ok. ¿Cómo soy humano? Experimentándote bajo todas las circunstancias para que descubras sentimientos, descubras virtudes, ejercites la humanidad en condiciones de vida cotidiana. Ok. Si esto fuera cierto, entonces todo lo que vivo sería amoral. ¿Sería moral? Amoral. ¿Cómo por? Porque tú dices que me tengo que volver humano. Entonces todas las circunstancias y todos los eventos me permitirían descubrirme en mi humanidad. No quiere decir que yo no pueda tomar decisiones al respecto, pero las circunstancias en sí mismas serían amorales. Yo tendría que hacer un ejercicio de esta es una virtud, esto es amor, esto no es amor, y en esa manera tendría que ir eligiendo ciertas acciones de mi vida, que eso es Aristóteles. Cuando tú me dices que la circunstancia es amoral, yo te digo, sí, la circunstancia en sí misma es amoral.
La respuesta a la circunstancia es donde puede ejercitarse la moralidad. Okay. La moralidad no la vas a poder desligar del sujeto, ni modo que le pidas a las cosas ser morales. Yo estoy de acuerdo, pero ahora, ¿las circunstancias me construyen? No. No, porque entonces le estás pidiendo vamos a plantearlo, a lo inanimado que construya lo animado. No. Por eso yo tengo que tomar decisiones. Ya habíamos hablado de esto. Sí. Y tengo que hacer un ejercicio de tomar buenas decisiones. ¿Qué significa moral? Vamos a hacer tu planteamiento porque te metiste en una palabra que yo no puse. Pues, la moralidad son los ejercicios. Las religiones van a presentar elementos morales, deberían. ¿Qué significa la moralidad? La moralidad responde no nada más a lo bueno y lo malo. La moralidad, en mi parecer, debe de responder la pregunta: ¿qué le vas a llamar vivo de muerto? Por eso es tu moral teológica. La moralidad, a partir de ahí es lo bueno y lo malo. Todo lo bueno, en el sentido de una moral amplia, es una dinámica en donde lo bueno es aquello que va a la vida. Porque si no, no tendría sentido la moral. Por eso hay un conflicto moral cuando, oye, hay una persona enferma. ¿Qué es lo bueno? La muerte en sí misma, bajo esa dinámica, ¿es mejor o no es mejor? Sí, te entiendo, pero te estás desviando radicalmente del tema. No, tú metiste moralidad. Porque tú dices, esto va a ser difícil para la gente que está escuchando esto, pero no importa. A ver, tú dices, el propósito de la vida es ser humano. Humanizarnos. Eso lo dices tú. Sí. Ok. Experimentar el ser humano que soy. Entonces, no lo planteo tan así, pero sí. Okay. Conocer todo esto. Tengo que ejercer lo humano. Caminar a lo humano, porque no parto de que ya seas. Ok, caminar, por eso, evolucionar a lo humano. Está bien, ponle la palabra evolucionar a lo humano. Si tengo que evolucionar a lo humano tiene cierto idealismo. Sí, claro. Y tiene que tener cierto idealismo moral. Tú estás diciendo idealismo hacia la vida. O sea, si yo como humano elijo cosas autodestructivas y de muerte, en sí mismo no estoy participando en el camino de la humanidad. ¿Estás de acuerdo? 100%. Ok. Humanizarme implica que le voy a apostar a la vida y le voy a apostar a lo que yo le llamo progreso, con lo que ya hablamos la sesión pasada, 100%. Que todo lo que implica. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Y tengo una responsabilidad de elegir, bajo cada circunstancia, tengo la posibilidad de elegir algo. Sí. ¿No es así? Sí. ¿Y? El objetivo entonces es, o diría Aristóteles, la virtud, o diría Kant, la responsabilidad moral de hacer lo correcto, independientemente de las cosas. Es que estos reduccionismos que a veces me haces, te entiendo, y por el diálogo de lo que estamos haciendo te lo voy a tolerar, pero de pronto planteas la circunstancia, armas las premisas y dices, entonces elijo. Llegó como, el reduccionismo del argumento está basado en mi poder decisional. No forzosamente, pero si tú quieres humanizarte, comenzó todo este diálogo por la facultad de pensar. Hay que ejercerla. Sí. Y quedamos que pensar, no lo concluimos nunca en términos muy concretos, pero teníamos que, dentro del pensar... Hay un primer criterio, evidentemente, le dijo la inteligencia, esta dinámica, como algunos autores lo proponen, la capacidad de solucionar. Sí, el pensar es un proceso para que puedas llegar a una solución en medio de un problema. Me gusta la idea, nada más que más incompleta. Por eso, no vamos a empezar a pensar. Ya dijimos que tenía que ver con dirigir la vida, elegir sentimientos. Tenemos que pensar para amar, para estar con el otro, para hacer para el otro. Y quedamos que pensar era un ejercicio fundamental del ser. No era el único camino para hacer, pero era un ejercicio fundamental del ser. No estamos reduciendo nada, estamos quedando... No, pero cuando tú le llamas el hombre, yo soy progresista porque creo que el hombre tiene que tener la potencia. Y entonces el propósito... Sí lo entiendo, o sea, a ti te entiendo cómo lo estás planteando, porque pues, evidentemente habilidades de oratoria tienes, ¿no? Entonces, en esta potencia de lo humano, ahora el propósito se convierte en uno de los ingredientes especiales o fundamentales para potenciar lo humano, para potenciar al ser humano en su desarrollo. Claro, aunque a veces tú eres progresista positivista. No. A veces, la vez pasada quedamos que a veces potenciar lo humano
implicaba la reducción de la individualidad. Estoy a favor tuyo. Entonces, en esta reducción de la individualidad, el propósito para mí es un sentido. El hombre está en el mundo para ser hombre. Sí, claro, pues no hay más. Todas las desconfiguraciones del hombre está hecho para ser perro y lo demás. Digo, hay una propia desconfiguración de eso. Está claro, está claro. No vamos a hablar ahorita de eso, pero no hay modo es un que yo absurdo. tolere eso. Ujú. Segundo, si yo tengo esto, entonces el propósito del hombre queda claro a lo largo de la historia, que el hombre como argumento, ya lo leíste, que queda este hombre, ¿qué significa ser hombre? Como categoría generalizada, no hombre-mujer, como categoría generalizada, tiene que tener algo en común después de miles de años de existencia. Tendremos que haber llegado, oye, ¿y qué es el hombre? Y cada vez ha ido más difuminado las concepciones para que se convierta en una autodeterminación de yo decido lo que yo soy. Y es verdad, llegamos a estas grandes tensiones de la historia en donde si el hombre como categoría humano es un constructo, es un determinismo. Entonces ha habido estas tensiones a lo largo de la historia. Está bien, no me voy a poner ahorita a definir en este programa, en los minutos que me quedan, qué significa ser humano, ni me hagas la pregunta. Bajo esto, entonces yo digo, ok, vamos a tomarlo como general. Este ser humano tiene entonces una potencia, porque todos nacemos, sí, como humanos en el sentido del bebé, sí, como organismo biológico del ser humano, pero no hay el ejercicio del humano todavía. Conforme se va dando el crecimiento, no todas las personas tampoco llegan a su ejercicio de su humanidad. No todos piensan como quisieran pensar, no todos sienten como quisieran sentir, no todos han encontrado esto. Y le van agregando a veces objetos materiales, a veces le van agregando conceptos que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo del humano, pero que te van justificando los fracasos o anestesiando estas carencias de donde yo no llego a ser humano, y entonces le pongo ciertos parches a mi vida para decir, bueno, no soy humano, pero tengo dinero. Bueno, no soy humano, pero viaje mucho. Bueno, no soy humano, pero... Entonces le agregan estos componentes en pro de que su proyecto de vida se convierte siempre hacia afuera, nada de sentido hacia adentro, de la intención de lo que significa ser humano. Entonces, si logré y le di a mis hijos el patrimonio, si logré y viví las experiencias, y tuve la casa, y tuve el dinero, y tuve el reconocimiento, y tuve la fama, entonces mi ser humano tuvo sentido. Ah, bueno, pero cuando no me gustan esos planteamientos, porque si está el maestro en un pueblo en donde le va a dedicar la vida a 8 alumnos que va a tener en su primaria el resto de su vida, que nunca va a ser rico, que nunca va a ser famoso, que nunca va a tener este reconocimiento ni va a tener 5,000 millones de likes, pareciera que va a pasar en el anonimato, pero tiene una educación sobre los 8 alumnos que va a estar acompañando cada ciclo. Entonces pareciera que su sentido de vida no tuvo propósito, y entonces para anestesiarlo, no, es que sí tuvo un gran propósito. Te voy a hacer una pausa porque justo esa es mi cuestionante de hoy. Esta persona que impactó a 8 alumnos tuvo un propósito. No digo que el propósito tenga que ser acumulación, no, pero esa persona tuvo un propósito. Sí, claro que tuvo un propósito. A eso me refiero, que cuando uno descubre de dónde vengo, cuál es el propósito de mi vida, dónde voy, y no me refiero a dónde voy con cuál es mi futuro, o sea... Sí, entiendo este propósito, que no vamos a acabar hoy, pero vale la pena seguirlo discutiendo en la próxima sesión, pero... Tenemos tiempo todavía. Este propósito como misión de vida, es donde yo digo, el propósito a mí no se me hace una misión de vida, el propósito se me hace una dirección, no una misión de vida. El maestro eligió como propósito, como la estrella que lo dirige en su navegación de la vida, la educación como un propósito. Sí. Aunque su misión no haya sido, te toca... Ok, a ver, vamos a poner. Tú estás separando, creo que esto nos va a dar mucha claridad. Estás separando propósito de misión. Sí, claro. Para ti propósito es educación. Habrá alguien que diga, dame tus elementos de propósitos. De formación, solidaridad, generosidad. Ok, alguien se va a dedicar a ayudar. Todo el tiempo va a ser servicio. Alguien se va a dedicar a enseñar. Alguien se va a dedicar a... conservar, resguardar. El deporte. ¿Puede ser? Sí. O sea, como desafío. Como subir una montaña. Sí, claro. Aunque nunca la logre. Nunca conquista la montaña. Pero ¿Está bien? Su propósito fue conquistar cosas que nadie ha conquistado. Ok, ya está. Ese es tu propósito. Ok. Y entonces tú separas eso de misión personal. Totalmente. Lo dices como si fuera algo que todo mundo tiene que pensar, pues yo como digo tú, que... así, totalmente como a fuerza es así, y qué guay el que no piense en eso. No, pero es tu versión. O sea, no manches, ¿no?
Sí lo creo. ¿Por qué separarías propósito de misión? Porque el propósito es una dirección, es un referente. Ya lo dijiste. La misión es algo en donde yo puedo definir bajo quién soy. Lo voy a poner así, déjame te hago preguntas. Ahora me voy a poner de otro lado. Ajá. Si tú defines el propósito bajo tu esquema, ¿qué va primero? Misión, visión. Misión, propósito. ¿Sale? ¿El propósito o la misión? Propósito. Ok. En tu caso, ¿por qué? El propósito se vuelve el cumplimiento de... Porque el propósito me dice a qué me voy a dedicar. La misión sería el objetivo, logro que requiero con mi vida. Y yo bajo creo que tu puedes dinámica, tener entonces, propósito aun cuando hayas fracasado en tu misión. Entonces el hecho de que hayas fracasado en tu misión no creo que sea que tu vida esté desperdiciada. Voy a poner un ejemplo. Alguien dice, yo quiero escalar tal montaña. Listo, ok. Y a lo mejor se murió en el intento. Ah, pues, qué menso porque se murió en el intento. No, yo no lo... O sea, su vida no fue importante. No tuvo sentido. No tuvo sentido su vida. Sí tuvo sentido. Se murió en el intento. Alguien que se murió en la montaña, o alguien se murió en la guerra, o alguien se murió en una enfermedad, alguien se murió en esto. Y el hecho de que no haya logrado su misión... Ya te entendí. Es que para ti la misión entonces es el cumplimiento del propósito. Esa es nuestra gran diferencia. No sé si el cumplimiento del propósito no necesita forzosamente la persona terminar. O sea, es como las personas que viven con animales que terminan un día picados, mordidos y que el animal se lo comió. Ok. Su vida no tuvo sentido. Sí tuvo sentido. Acabó trágicamente. Alguien se enfermó. Para los demás. Acabó trágicamente. Alguien se cayó de la montaña. Acabó en una tragedia. Alguien se accidentó en un auto. Acabó en una tragedia. Pero eso no descalifica que la vida haya tenido sentido. A ver, el que sube las montañas sabe que en cualquier momento se puede caer, se puede morir y a pesar de eso lo hace. Pues creo que eso es parte del reto, ¿no? Yo también creo. Si fuera plano no lo haría. Yo también creo. Número 2, considera que si se muere porque se cayó de la montaña, él no lo va a considerar para nada, es parte de ese día. Claro, para la gente va a ser como, se pudo haber dicho uno antes, en pro de conservar la vida más tiempo sin que hiciera lo que estaba... Por alguna razón ese día dijo sí, se aventuró a eso al costo de la muerte y tomó la decisión, aunque me cueste la muerte lo voy a intentar, y se me hace una valentía tremenda de amor a la vida y entender la vida. A mí y también. Entender para esto soy. A mí también. Para mí es donde yo distingo. Propósito, voy a poner conquistar cimas. Misión, tal Everest, el que tú quieras. En el cumplimiento de la misión, perdió la vida. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Sí. No falló el propósito. ¿No? ¿Estamos claros? Ok. Ahora, esta distinción de misión-propósito para mí es fundamental. El propósito para mí no va a ser la misión. No, lo acabas de separar. La misión ya está localizada en una situación. Una individualización del propósito. Y que ni siquiera creo que haya una sola misión en la vida. Vas a tener muchas, cada montaña es una nueva misión. Ya acabé, conquisté esta montaña. O cuando el maestro dice, ya acabé con esta generación, viene una nueva generación. ¿La puede elegir o no la puede elegir? No sé. Vas a tener muchas misiones en la vida. Exacto. 100% de acuerdo. Ok. Entonces, la vida tiene estas dimensiones de administración de misiones, propósitos. Sí, a mí sí me gusta más esa perspectiva. La vida creo que también tiene, y cuando digo la vida es mi vida, nuestra vida. Entiendo. Yo tengo que tener la capacidad de elegir. Ahora, tampoco se vale de cada 2 meses elijo una nueva misión. Entonces no estás eligiendo de manera correcta porque no es así. No hay contundencia. Ok, pero vámonos, ya entendiendo esto, déjame te hago una pregunta que es la que desde el segundo 1. ¿Este propósito de tu vida está dado, determinado, encontrado, descubierto? Yo creo que está todo al mismo tiempo, no lo sé. O sea, no sabes si está dado o yo lo elegí. Me gusta pensar que son las dos y que además lo descubrí. Y que además me lo encontré. Sí. Son las dos al mismo tiempo y las... Ajá. Me gusta pensar que no es un determinismo así de me lo dieron. No, yo también creo que puedo yo colaborar, porque son categorías que en mi parecer se me hacen categorías relacionales. Propósito no se me hace una categoría individualizada donde yo lo determino, yo digo que sí. O tampoco Dios te lo dio, sino también es un tema de una interacción relacional. Y en esta categoría relacional tiene ese marco. Y ahí es en donde yo sí creo que las variables descubrir, encontrar, me lo dieron, lo recibo, no lo recibo, lo aporto, no aporto, creo que todas coexisten en esa relación.
Te voy a poner un ejemplo de eso. Un padre de familia puede decir, yo quiero tener unos hijos, lo que planteabas al principio. Sí. Entonces, cuando viene el día, nace el hijo. Perfecto. Hay una parte en donde sí viene el determinismo biológico. Está bien, nació niño. Ok, nació niño. Ese día, el padre, o a lo largo de su infancia, hay muchas cosas que el padre no sabe ni cómo va a ser. Ya quiso ser padre. Sí. Oye, pero ¿va a ser fácil ser padre? No tiene ni la menor idea. No son ni los retos. Ni nada. Entonces, así creo que a veces es este ejercicio de las categorías relacionales. O sea, yo me tengo el cumplimiento, ya tengo el bebé enfrente, sí. ¿Cuánto tiempo vas a ser padre? Pues el resto de tu vida. Oye, y dentro de esos momentos va a haber muchas cosas diferentes, sí. Y ya estás determinado como padre. Sí, como padre estás determinado. O sea, sí, tienes padre, tienes un hijo, sí. Que eso sepas tú ser padre, no tienes ni la menor idea. Que tu hijo sepa que todavía va a ser su padre, no tienes la menor idea. O sea, viene todo lo después que va a complementar esta estructura primaria en donde soy padre e hijo que nos inauguramos el mismo día. A partir de ahí caminamos en una forma mucho más dinámica. Todo el descubrimiento de lo que viene, no lo puedo ahorrar nada más por una determinación de te toca ser padre. Sí, nada más que ¿quién entiende qué es ser padre la primera vez? Absolutamente nadie. Te toca vivirlo, caminarlo, experimentarlo. Ya tienes un sentido en donde dices, voy a ser padre, pero todo lo que viene después no lo cubres nada más por tener el decir, soy padre. Te toca toda la vida para poder aprender eso. ¿Vas a llegar al cumplimiento un día de decir, ya fui padre? ¿Alguien llegaría a esa conclusión? Nunca acaba. No acabas nunca. Por eso digo que es una dirección de vida en donde cada etapa de la vida va a implicar retos, desafíos, variables, recursos totalmente diferentes. Son cosas totalmente diferentes. Pero no agotas. Ahora, el objetivo no es ser padre. No. Mi misión es ser padre. No, ya eres. Pero todavía no eres. O sea, ya eres en identidad, pero todavía no lo eres en el ejercicio de la ejecución. O sea, no has acabado. Es un ejercicio continuo. Porque cuando dice el propósito en ese sistema, no vas a acabar. Lo voy a cumplir. Lo vas a cumplir, pues, ¿hasta cuándo? Pues hasta el último día que te moriste. Más allá de eso, después le podemos aderezar un poco las categorías que tú planteaste morales. Voy a reduccionar así todo terriblemente. Buen padre, mal padre. No, bueno, esto es un ejercicio reduccionista impresionante. Pero aún así lo voy a plantear. Está la paternidad, hay una misión concreta porque soy padre de un hijo que tengo establecido en una dirección relacional bidireccional. Más aparte yo le podría agregar una categoría misional en el sentido de quiero ser un buen padre, aunque se diluya demasiado eso. Más aparte, entonces vas armando toda la estructura de tu vida que ahora sí te permite tener un propósito claro, una misión definida. Pero ahí el propósito es ser padre. Bajo paternidad sería, ¿no? Un propósito, es una dirección. Para mí el propósito sería no nada más ser padre, sino que el propósito tendría que tener un idealismo, como quisiera ser vamos a ponerle un buen padre. O vamos a ponerlo diferente. Entiendo que la dirección es ser padre. Ahora, el propósito no... Por eso el propósito tiene que ser claro. Si yo digo, mi propósito es ser buen padre, yo ya reduje. Para mí, la categoría de propósito perdió sentido. Porque entonces ya la dirigí hacia mí. Y entonces voy a tratar de interactuar con mi hijo para que al final mis hijos, como testigos, digan que yo soy un buen padre. Y entonces yo digo, bueno, pues entonces ahora ya no vas a educar, vas a domesticar para que ellos salgan. Entonces eso ya para mí ya no es propósito, porque ya lo volviste a dirigir hacia mí. Si yo digo, viceversa, voy a ser el padre para ellos totalmente, ya te perdiste, papá, porque ya te fuiste al otro extremo y entonces otra vez ya no hiciste una categoría relacional. Y para mí propósito siempre tiene que estar en una categoría relacional. Yo puse paternidad no desde la perspectiva de padre, sino paternidad de la dinámica. De la dinámica de la relación. De la relación. Entiendo. Ahora, el objetivo de esta relación, si lo pudiéramos decir así como fin último del propósito, el idealismo de esta relación, ¿cuál es? Bueno, que a lo largo de los años, ¿qué? Que a lo largo de los años, el hecho de que yo sea padre de mis hijos y mis hijos, valga la redundancia, sean mis hijos, ¿qué? ¿Qué fruto va a dar? Entonces, toda la intención del padre, no nada más, dirías tú en tu sistema progresista, es la mejora de la vida de los hijos, que espero que lo digamos, pero no nada más es una mejora
en una dinámica materialista, etcétera. No, ya sabemos que mejora implica interno todo lo externo. demás, todo lo demás. Entonces, No, ahora sí, no vamos a separar eso ya. el no. fruto del propósito en la categoría relacional tiene que ver con una continuidad de las cosas. Es un amor continuo. Ahora ya tengo 4 hijos. Aunque tenga el mismo paraguas del concepto de paternidad, tengo 4 paternidades porque son 4 interacciones diferentes, aún en lo individual, y luego interacciones en familia, y luego se va haciendo cada vez más, no complejo, más rico, enriquece mucho más las interacciones. Complementario. Complementario. Y entonces yo soy llego a una paternidad que tengo como hijos en conjunto conmigo, como padres, incluso con mi esposa, tengo una paternidad Individualizada. individualizada. O sea, de las reglas universales también tienes Y tengo interacciones las dinámicas en mi personales. soledad como padre cuando pienso con mis hijos. Seguramente mis hijos tienen interacciones versus conmigo, aun cuando yo no esté. Voy a tener conflictos con mis hijos que a lo mejor están en mi interior, que ni siquiera ellos saben, ¿no? Mis hijos van a tener conflictos y van a pensar en momentos conmigo como esto Que me cae tú ni en te gordo vas a mi papá, enterar. que yo ni me estoy enterado. O mi papá me hizo daño en este momento en donde yo ni estoy enterado de que participo ahí. Pero es parte de todo el sistema que opera dentro de la... Entiendo. A ver, así como tú separaste propósito de misión, yo quiero separar propósito de proyecto de vida, porque También creo. no creo que sea lo mismo. Creo que una cosa es el propósito y otra cosa es el proyecto de vida. Totalmente de acuerdo. Y el proyecto de vida sería como la película de qué quiero ver, ¿no? Los resultados tangibles, visibles, experimentales que puedo desarrollar, ¿no? de entender mi propósito. Pero yo no soy de los que dice, la vida tiene sentido si tienes tu proyecto. Yo creo que porque tu vida tiene sentido, Tienes un proyecto. tienes un proyecto. 100% de ¿no? acuerdo. El proyecto no genera sentido, el sentido genera proyecto. Y cuando decimos sentido, no estamos hablando nada más... O sea, sí creo que la palabra sentido tiene que ser literalidad. Tiene una dirección, tiene un sentido de hacia dónde te diriges. Y cuando tú sabes cuáles son los atributos de lo que tú quieres que te dirija su vida, entonces tu proyecto lo vas a poder Desarrollar. Y cuando dice sentido me refiero a que a veces puedo ir en la dirección de mi vida y a veces puedo ir en reversa y a veces no me doy cuenta. Y en general siempre va a pasar, como seres humanos que somos, que a veces vamos a tener... una autopista de 2 sentidos. Vamos a ir y vamos a venir, y vamos a ir y vamos a venir, como vamos a subir, como vamos a bajar. Izquierda a derecha, ¿no? O sea, todo el tiempo. Pero para no hacer esto demasiado largo, dado que ya entendimos esta idea de propósito y creo que ya tenemos más o menos un común denominador entre tú y yo, y ya también estoy de acuerdo contigo que no es Dios me lo da, porque si no me pongo a orar infinitamente hasta que Dios me lo dé, mientras no me lo dé estoy paralizado. También entiendo que no es un acto egoísta de yo lo elijo y no me importa el resto del mundo. Me parece que es una dinámica, un descubrimiento colectivo, ¿no? Yo creo también en eso. Pero mi punto es 2 preguntas que te hago. ¿Qué pasa mientras no tengo claridad de mi propósito? ¿Y qué puedo hacer para descubrirlo? Yo te voy a dar mi experiencia personal abierta, ¿no? Yo también creo que el propósito de vida no siempre es el mismo. Como también entiendo que no siempre tienes una sola misión, también creo que no siempre tienes un solo propósito para toda la vida. Yo creo eso. Creo que uno va a ir reconfigurando por la propia dinámica que dices, ¿no? Y los momentos donde yo no he tenido claridad de mi propósito o la respuesta en ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi existencia? He tenido casi una parálisis existencial, llamémosle, ¿no? O sea, vivo bajo inercia, pero no siento esta capacidad o este ejercicio ni de disfrute, ni de... Porque siento que es como tener ladrillos en la mano y que te dicen, ¿qué quieres construir? Y dices, no, ¿sabes qué? Mi propósito no está claro. Entonces, ¿qué vas a poner? No sabes si estás construyendo un comedor, una recámara, una alberca, ¿ya sabes a qué me refiero? ¿Tú qué piensas de esto? De esas 2 preguntas. ¿Cómo lo descubro y qué pasa si no lo tengo? Sin que alarguemos demasiado porque tenemos 5 minutos. Creo que todo el mundo puede empezar con un propósito con la vida en el momento que la tiene. Aun cuando tú no lo determines, hay cosas que ya tendrías claridad. Es decir, si alguien ya es padre, que tome eso como un propósito. Es que no tengo todavía definido. ¿Qué sí tienes? Tengo hijos, tengo una esposa, tengo esto, sí. Arranca ahí. Tengo trabajo, dale con todo. Arranca ahí. Ya te vas. Muchas cosas también las vas a ir con el tiempo afinando, es como ecualizando, ¿no? También algunas cosas y vas a ir teniendo claridad. Pero mientras no estoy confundido, como todos los jóvenes pasamos, yo creo que en alguna etapa esta crisis existencial en donde no tienes ni idea de cuál es la dirección que tienes que tomar.
Ah, bueno, mientras no tengas la dirección que tengas que tomar, sí, camina en el camino que ya estás. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Después te vas a encontrar una esquina en donde quizá te dé la opción de la encrucijada de izquierda y derecha. Bueno, tomar la decisión que tengas que tomar, pero mientras, no te paralices. Lo que creo que pasa mucho con ese tema que estás comentando es que pensamos que el día que descubrimos nuestro propósito, entonces toda nuestra vida nos va a apasionar. Y pareciera que si estoy claro con mi propósito, todo esto me apasiona. Por eso decía lo de Peterson y también hay sufrimiento. Aún cuando sea tu propósito, no nomás es pasión. O sea, también vas a tener momentos... No, y no todo lo va a hacer nada más porque un deseo te dirija. O sea, ahí diría, el objeto del deseo lo vas a perder. Entonces, el propósito no es un deseo. También hay que hacer esta distinción. Es 100%. Entonces, no tengo idea de mi propósito. ¿Qué si tienes? Lo que tengas, caminarlo. Ok. Paso 1. Después vas a ir encontrando cosas. ¿Qué no creo que valga la pena en la vida? Sí creo que vale la pena parar. Sí, pero una cosa es parar y otra cosa es estar estático. O sea, considérate nómada en este mundo en donde nos toca movernos. Vas a poder descansar y una serie de cosas, sí, pero no me muevo porque no sé a dónde voy. Es como el tipo que se va a morir de sed en el desierto y no quiere caminar. Tú mismo colapsaste en tu existencia. Esperando que alguien me rescate, va a estar muy complicado. Primera pregunta. Segunda pregunta. Si la quiero replantear un poco, porque no nada más es cómo lo determino. Sí, lo determino, lo descubro, lo que sea. Todo lo que sea. En el momento de que yo estoy en crisis de propósito, ¿qué hago? No pienses en ti. La clave que a mí se me hace para romper la parálisis no es entenderme. La clave para romper la parálisis son categorías relacionales. Salte del centro de la ecuación. No pienses en ti. ¿Y qué preguntarías? ¿Dónde hago más bien? Esta es la pregunta que es de las que se me hace más importante. ¿Dónde contribuyo más? ¿Cuál es el acto de mayor amor que puedo hacer? A partir de ahí, después esa pregunta ¿Contestas todo lo demás? De la pregunta, ¿cuál es el acto de más amor que puedo hacer? ¿A quién soy? Sí, claro. Mil veces. Mil veces la primera pregunta. La primera pregunta. Porque quién soy está orientada, yo soy el centro y yo soy el fin del camino. Y una vez que tienes, ¿cuál es el acto de amor más? Que a lo mejor en este momento, ¿cuál es el acto de amor que puedo interpretar, que puedo hacer? Ni siquiera es el que se me hace, pero ¿qué puedo hacer ahorita en un siguiente acto de mayor amor? Sí, hazlo. Ok. Ahí nacería un proyecto, o sea, ya ahí desarrollas, o una misión. A partir de ahí ya puedes desarrollar una misión concreta, específica, que te da proyecto y que te da recursos y que alinea y que orienta. Oye, pero no me siento listo porque no amo. El amar no es un sentimiento y ni lo pongas en esa escala. Sí, entiendo. Eso es otra plática. Y por supuesto que puedes empezar a hacer cosas en ese caminar. Ok, entendidos. Entonces, claro, uno pareciera que caminamos demasiado, ¿no? No sé, casi una hora en discusiones para llegar. Sí, estoy de acuerdo contigo. A esta modalidad. Una última pregunta que tengo que hacerte. ¿Nuestro propósito nos apasiona, nos encanta, nos duele, nos estimula, es sufrido? ¿Cómo es? ¿Es disfrutable siempre? No. Pensar que el propósito es el camino de la felicidad. Y entonces la gente dice, porque caminas en tu propósito eres feliz. Y yo digo, no siempre. No tiene que ser feliz el camino del propósito. O cuando no bajo contentamiento continuo, ¿no? Es que en el momento que yo hago el propósito, un camino de la felicidad, va de nuevo. Ya le puse propósito, ahora lo que me interesa es ser feliz. Y entonces pareciera que hay un camino directo a la felicidad. No existe un camino directo a la felicidad. Otro tema. O pareciera que estoy viendo mi propósito para recibir. Entonces, o sea, lo voy a sacrificar para poder ser feliz. Ya te equivocaste de la categoría relacional. Entonces, no. Va a ser con como todos los que ingredientes. A veces vas a ser feliz, qué bueno, es colateral. A veces vas a estar llorando y cansado y desesperado y frustrado. Sigue caminando. Oye, estoy sediento, ¿no? Internamente. Estoy roto, estoy destruido. Nadie dice que tienes que caminar totalmente construido y fortalecido. Esa es la maravilla de mí. Por eso cuando digo ser humano, yo no creo que es un prototipo de lo humano. Creo que el ser humano es extraordinario en el reflejo de muchos atributos que tiene la vida. Yo no lo pongo en elementos de positivos y negativos. A mí me choca esa clasificación. También, yo estoy de acuerdo, también entiendo. No se trata de siempre ser el fuerte. Vas a ser débil, vas a estar roto, vas a estar llorando. Oye, me estoy arrastrando, ¿no? Arrástrate. A veces vas a estar sanado y a veces va a haber temas que no vas a poder sanar en tu vida, ¿no?
y ya está, es válido. No pasa nada. Es válido, ¿estamos de acuerdo? Pero yo también coincido contigo que el propósito no precisamente es el equivalente a la felicidad, pero tengo un tema que hoy no va a dar, nomás lo quiero dejar ahí planteado, y es que hay una llenura existencial, ¿no? Este vacío existencial de qué hago aquí, que obviamente yo sí creo en Dios y entonces creo que ese vacío se llena con esta participación de Dios en nuestra vida. Y creo que sí hay una llenura en entender, descubrir o como haya sido que sea el propósito de nuestra existencia, porque le quita una inercia de la vida donde ya no vivo. O sea, cuando no tengo claridad de mi propósito, siento que vivo Lo que pasa es que como zombie, ya sabes. porque te vas a poner tú en el centro, en la dirección de tu vida y en el destino último de tu vida. Entonces, yo soy el origen de mi vida para que yo sea feliz. Pues te pusiste en el destino y en el No, origen. por eso yo no creo en eso. Por eso, esa es la contradicción. Cuando no va tiempo ahorita, llámese Dios, pondremos eso, pero y también hay que hacer atribuciones ahí porque a veces le llaman Dios a cosas que no son. Justamente acá tienes un... ¿Qué es Dios? ¿Qué decimos cuando decimos Dios? Propio del cumplimiento, sí, hay una llenura, sí, conocer el propósito te puede dar atributos, sí, claro, por supuesto, yo también lo creo. Porque si son ingredientes, si no cosificados, se puede ser humano sin propósito. Pues también sí lo puedes ser, pero existiendo, ¿no? Ajá, a eso me refiero. Vas a terminar... Te va a dar un sentido diferente conocer el propósito por mucho. Y es que lo que tú decías al principio cuando dices humanizarnos es que si eres un ser humano que está nada más sobreviviendo, existiendo, No puedes ser humano. pues al final estás en tu animalidad humana, no estás viviendo lo humano. Ni vas a poder. Porque yo puedo poner un hombre solo en una isla, te lo prometo que no va a ser humano. No va a ser humano. Estamos de acuerdo con eso. Quedémonos aquí. Suficiente por hoy. Y continuamos esta plática. Vamos a continuar con lo de Dios, ¿te parece? La próxima semana. Creo que hay otros ingredientes antes de llegar a Ok. esa conversación. Te voy a aventar los ingredientes la próxima semana. Familia, nos vemos la próxima semana para continuar con esto.